toca muy poco dentro de las iglesias. Es un tema en el que cada papá instruye en base a su propia voluntad, por llamarlo así. En algunas ocasiones acarreamos para con nuestros hijos influencias formativas, o lo que yo también en algún momento he llamado la cultura familiar. La cultura familiar se transmite a nuestros hijos, aunque parezca que no. Todo lo bueno y todo lo malo que tú y yo hagamos, eso le vamos a transmitir a nuestros hijos. Estas se llaman influencias formativas. Estas influencias formativas tienen mucho que ver con lo que hacen nuestros hijos o dejan de hacer. Se ha usado en muchas ocasiones la ilustración de que un niño ve a un pollito salir del cascarón. El pollito tiene que ir picando el cascarón para fortalecer el cuello. El niño cree que lo va a ayudar y lo ayuda a salir. El niño rompe el cascarón y deja salir al pollito del cascarón. Y lo que hace el niño es hacer un pollito débil. Nace, o más bien crece, con el cuello débil porque no tuvo el tiempo de estarlo fortaleciendo por medio de los picotazos que pone al cascarón para romperlo. Eso se llama sobreprotección. En muchas ocasiones nosotros impedimos que nuestros hijos crezcan. Todo les queremos resolver, todo, y los hacemos inútiles, hermano, inútiles. Les damos rompe el cascaroncito para que ellos no sufran. Con el concepto, con la buena intención que tenemos en nuestra mente de decir, para que él no sufra lo que yo sufrí. Hermano, de lo único que nos tenemos que ocupar es de que nuestros hijos no pequen igual que nosotros. Que nuestros hijos pequen menos de lo que nosotros hemos pecado. De eso ocúpate, de eso ocupémonos, mas no de sobreprotegernos. Como les comentaba la semana pasada vimos 2 puntos específicos acerca de este tema de la crianza de los hijos o de los padres que dan esperanza. Vimos 2 puntos. Uno, ¿cuál fue? La paternidad de Dios, y el segundo, el problema o un problema del corazón. Vimos la paternidad de Dios porque tenemos el ejemplo de cómo Dios es nuestro Padre Celestial. Y en el segundo punto vimos la realidad del problema con el que nos enfrentamos, que es una realidad del corazón. Donde nos damos cuenta que tenemos un corazón inclinado a la maldad, no solo de nuestros hijos, el de nosotros también. Por eso dije hace un momento que nuestros hijos aprenden de nosotros. Hoy, hermano, voy a desglosar el versículo 21 del capítulo número 3 de la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas. Y es un capítulo, pedí que se leyera porque en este capítulo nosotros nos damos cuenta de cómo el apóstol Pablo nos dice que cómo nosotros debemos de comportarnos como hijos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. ¿Notaste eso? ¿Sabes en qué versículo está? ¿En cuál? 10. ¿Sí? ¿En qué versículo está? 12. Pero desde antes nos está dando instrucciones específicas, ¿sí notan? ¿Sabéis? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si yo voy a buscar las cosas de arriba, es para buscar parecerme a Cristo. Buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque dice, porque ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso debo de buscar esas cosas. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la carne. No en las de la carne. Y esto es importante que lo vayamos notando, hermano. 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hablando de un evento futuro, está aquí mostrando el apóstol Pablo. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿Por causa de qué cosas viene la ira de Dios sobre una persona? Porque practica estas cosas. Porque practica estas cosas. ¿Sí te das cuenta de eso? Ahora nota esto es importante. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Tú y yo anduvimos en esas cosas, practicando esas cosas. Cuando vivíais en ellas. Pero ahora, nota lo que dice, aquí hay una conjunción muy interesante. Pero ahora, o ya no vives así. A causa de que nota lo que dice el texto. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que todavía andamos acarreando. Las que no son tan evidentes como las anteriores. ¿Cierto? Deja de ser enojón. Deja de airarte. Deja de ser un malediciente. Deja de tener un lenguaje soez. Deja de estar diciendo palabritas en doble sentido. Deja de estarte burlando de las personas. Deja de estarte llevando por medio mundo. Eso es lo que dice ahí. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque dice, el apóstol Pedro dice, porque ya fue suficiente el tiempo que vivimos así. Ya párale, dice Pedro. Ya estuvo bueno. Ahora nota lo que dice. Deja de ser un mentiroso. Quítate el viejo hombre que está viciado. Nota lo que dice allí. Quítate el viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Cuáles son esos malos hábitos? Pues los que acabamos de mencionar. Todos. Tú sabes que te tienes que quitar. Yo sé que me tengo que quitar, hermano. No os hagáis. Eso también dice la Escritura. ¿No es cierto? Ahora nota lo que dice. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme la imagen de aquel que lo creó. Significa entonces que con lo que Pablo está diciendo desde el versículo 1, dice que nos tenemos que quitar todas estas cosas con un propósito, parecernos a nuestro Padre Celestial, o parecernos o reflejar cada vez más a Cristo en nosotros. ¿Cierto o no? Es muy interesante todo esto, hermano. 11. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de toda compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Nota lo que te tienes que quitar y lo que te tienes que poner. ¿Sí? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros.
Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nota que nos está quitando todo lo que hacemos. Y nos está diciendo que seamos unas nuevas personas en conducta, en mente, en corazón. ¿Cierto? Eso es lo que nos está pidiendo que hagamos. Ahora nota que no es según tu concepto, no es según mi concepto. Es el concepto de Dios, es el parámetro de Dios. Esto es ser una nueva criatura. 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Vístete de amor. Si hay algo que debe de imperar entre nosotros es el amor. ¿Cierto? El amor. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora nota, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Nota lo que dice el versículo 16 contra lo que dijo el versículo 9. Dijo que no seamos mentirosos, que hablemos verdad cada quien con el otro, ¿no es cierto? Y aquí dice que la palabra de Cristo mora en abundancia, para que entonces dejes de murmurar de aquel, dejes de andar de chismoso de aquel, y vayas y le digas, y estés a cuentas, y todos funcionemos bien por amor. ¿Cierto? Con esto en mente, nota lo que dice el versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Wow. Yo tengo que hacer todo esto para poder ser un buen papá. ¿Te diste cuenta? Si yo no hago todo lo anterior, no puedo ser un buen papá. Eso dice el texto, hermano. Pero vamos a pedirle a Dios su dirección para que nos hable a cada uno de nosotros y podamos poner en práctica lo que aprendemos. Acompáñame, por favor. Eterno Padre, te damos a ti el honor y te queremos suplicar, sabiendo que eres un Dios soberano y muy misericordioso, que nos ayudes a entender tu hermosa palabra. Padre mío, ayúdanos a ser padres que dan esperanza. Ayúdanos a poder criar generaciones que amen, que teman y obedezcan a tu santo nombre. Úsame, Señor, por favor, para poder exponer con claridad cada uno de los puntos que traigo en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermano. ¿Ya notaste entonces cómo es que no podemos ser papás como nosotros queremos? ¿Ya te diste cuenta cuán necesario es? Pero bueno, usted puede decir, bueno, pastor, pero yo ya acabé con mis hijos. Mis hijos ya están grandes, todos casados, tengo hasta mis nietos ya, pastor. Pues no importa. No importa. Aplica exactamente igual. Si usted hoy reconoce que se equivocó en la formación con sus hijos, le voy a dar un consejo. Regrese a casa y dígales, perdóname, hijo, porque me equivoqué. Perdón. Y hoy pretendo ser un mejor padre contigo, que estés grande. Pretendo ser un mejor abuelo. Y si es el caso, pretendo también ser un mejor bisabuelo. Regrese y póngase cuentas. Eso va a ser genial para la familia. Van a decir, pues ¿a dónde fuiste? ¿Qué pasó contigo? Si eras bien orgulloso y nunca dejaste que te dijéramos nada. Es que Dios me habló y me dijo que estaba yo mal. ¿Ok? Nota. Padres que dan esperanza. Padres que dan esperanza. Quiero explicarlo, mi hermano, con mucha puntualidad, con mucha tranquilidad. Si no acabo, tendremos una tercera sesión. ¿Ok? Si no acabo, tendremos una tercera sesión. Así que me interesa que quede muy clarito, muy clarito, muy clarito. Punto número 1.
Nuestro texto dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermano, lo vamos a ver al revés. Lo vamos a ver de atrás para adelante. O sea que nuestro primer punto entonces es para que no se desalienten. Para que no se desalienten. La meta de un buen padre es criar hijos sin desalentarlos. Somos buenos para causar desaliento a nuestros hijos, hermanos. La palabra desalentar implica desanimarse, languidecer, perder el vigor, desinteresarse, mal humor, tristeza, con una especie de resignación por la vida, decir: últimamente, pues, así me tocó vivir, ya que. No, eso es desalentar, eso es provocar el desaliento o el desánimo en nuestros hijos. No seas entonces el tipo de padre que cría a sus hijos para que sean ese tipo de personas. No lo hagas así. En lugar de eso, desarrolla un estilo de paternidad que produzca un desarrollo o el desarrollo opuesto a esto. ¿Cuál es lo opuesto al desanimarse? Pues que estén bien animados, ¿no? Y eso es lo interesante, que tú y yo tenemos que lograr provocar en nuestros hijos aliento o ánimo en lugar de ser lo contrario. Ese es el mandato que nos da aquí la Escritura. Y podemos ver 3 características de esto. Lo opuesto a estar desalentado es tener esperanza. Hay que darles a nuestros hijos esperanza. 2, lo opuesto a estar desalentado es ser feliz. Tenemos que aprender a tener hijos felices, hermano. Hijos felices. Y 3, lo opuesto a estar desalentado es estar confiado y ser valiente. Confiado y ser valiente. Hay que provocar eso en nuestros hijos, y eso es no desalentarlos. Así que hay una forma negativa en el versículo 21 que también implica un mandato positivo. Nota, la forma negativa es que no se desalienten, y la forma positiva es: padres, no exasperéis. ¿Ok? Pero esto no significa que solo se debe evitar un tipo de paternidad. También significa que debemos perseguir el otro tipo, el tipo de paternidad de padres que dan esperanza. Tú y yo, recuerda, debemos de ser esos padres que aprenden o que estamos dando esperanza en vez de desaliento. Debemos de ser padres que dan felicidad en lugar de desaliento, y padres que dan confianza y valor en lugar de desaliento. Si nos detenemos aquí, aún no hemos dicho nada definitivamente tocante al cristiano. No hay un padre en 10,000 que piense que el objetivo de la paternidad debe de ser desalentar a sus hijos. ¿Por qué los proteges tanto como los proteges si no los debes hacer nada? Porque según tu concepción, es que los estás animando. ¿Por qué te los suenas y los gritas a cada rato? Porque según tú los estás alentando. ¿Notas? Nadie, ningún papá en su sano juicio, cree que está desalentando a sus hijos. Mira, hermano, el día que Leo y yo regresamos de Los Ángeles, encontré en el aeropuerto, nos fuimos a sentar a la sala de espera para esperar el autobús que viniera para acá. Encontré a una señora. Encontré a una señora que estaba sentada ahí a un ladito. Y Leo había ido, pues por ahí, ¿sabes a dónde luego van? ¿No? Y me acerqué con esta señora y empiezo a platicar con ella, a tratar de sacarle plática. Cuando ella voltea a verme, me doy cuenta que es una persona indigente.
Le digo, ¿qué hace aquí tan temprano en el aeropuerto? Y me sorprendió más que estuviera adentro y no afuera. Le digo, ¿qué hace aquí? Dice, ya llevo varios días fuera de mi casa. Ya no quiero saber nada. Dijo, wow, necesita a Cristo urgentemente. Pero no solo eso. Tratando de sacar información para saber cómo le puedo predicar el Evangelio, me encuentro con la sorpresa de que me dice de que ya regaló a 5 hijos suyos. Y los regaló con una razón: tratando de darles esperanza. Porque ella dijo dentro de sí, yo no puedo, no sé cómo educarlos, mejor los regalo para que ellos estén bien. Y de vez en cuando voy y pido informes para saber cómo están. ¿Te das cuenta? Cómo aún esas personas incultas que resuelven de una forma que dices, pero tú y yo podemos sorprendernos de pensar y decir, ¿cómo es posible que los haya regalado? Pero no tal cual es su pensamiento, que ellos estén bien. ¿Te das cuenta cómo no hay un papá en su sano juicio que piense que le está haciendo daño a sus hijos? Así seas el papá más punitivo que pueda haber, o te haya tocado el papá más punitivo que pudiese haber existido, nunca lo hizo contigo esperando desalentarte. Nunca lo hizo así. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia no se equivoca. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, dice que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿No es cierto? Y aún así, aquí estamos. Dice que ellos lo hacían para nuestro bien, a como ellos entendían. Lo hacían para nuestro bien porque su intención no era desalentarnos, sino más al contrario, provocar en nosotros buenas actitudes, hombres y mujeres de bien. Eso es lo que buscaban, nunca otra cosa. El apóstol Pablo se sentiría apenado si todo lo que yo hiciera fuera usar sus palabras simplemente porque expresan algo de sentido común o algo de sabiduría natural. Eso no es la intención de esto. Él no fue inspirado por el Espíritu Santo para confirmar la percepción de cualquier persona. No los desalientes, anímalos y fomenta en ellos, nota, una buena autoestima que perfectamente se confunde con no desalentarlos. Pero ese concepto choca con la Biblia. Porque la Biblia dice que debemos aprender a morir a nuestro yo. Debemos de quitarnos ese gran amor que tenemos para con nosotros mismos y de pensar que somos la última coca del desierto. Que si no hubiésemos nacido nosotros, ¿qué hace Dios? La Biblia dice, quítate esos pensamientos porque no sirven. Entonces, si no se trata de crear en nuestros hijos una buena autoestima, ¿de qué se trata? ¿O cómo le tengo que hacer para crear en ellos una esperanza? Pero no solo eso, que mis hijos no se desalienten. ¿De qué se trata entonces? La enseñanza de Pablo pone en claro que cuando él dice que debemos ser padres que dan esperanza en vez de desaliento, él quiere decir esperanza en Dios. Esperanza en Dios. No esperanza, escucha esto es importante.
No esperanza en el dinero, esperanza en la popularidad, esperanza en la educación, esperanza en un esposo o en una esposa bien acomodados, nunca esperanza en el éxito profesional. Entonces, ¿cómo voy a alentar a mi hijo si yo quiero que sea profesionista y sea mejor? ¿Cómo le voy a hacer? No, esto suena así como paradójico. O sea, le tengo que dar esperanza, pero no en esas cosas, que es la parte en la que el mundo dice que yo debo de dar esperanza a mis hijos. ¿No es cierto? ¿Cómo hacerle entonces? ¿Cómo hacerle con esos pequeñitos que están en el cuarto de allá, estudiando? ¿Cómo hacerle para que ellos no crean que son bien buenos y bien listos para todo? Hermano, en una ocasión, ya viste cómo pasamos a los niños acá enfrente a decir su versículo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego se oyen bien bonitos como Judá, que por primera vez dicen su versículo. No. ¿Sí o no? Se oyen bien bonitos, tampoco no. O como Alesa, que parece una niña grande, pero que habla todo medio mochito. Ay, qué... ¿No es cierto? Una ocasión, hermano. ¿Y qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos indudablemente cuando pasan ese tipo de cosas aquí al frente? ¿Qué hacemos? Parecemos focas, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y sabes qué es lo que sucede? ¿Sabes qué es lo que sucede en realidad? ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál? Desafortunadamente, acrecentamos el orgullo de nuestros hijos. Ya en una ocasión nos pasó, hermano. Pasó un niño que se sabía más de uno y pasó y dijo su versículo. Y se quedó quieto. Y le hace señas a su papá, el otro. No, que me aplaudan. Que me aplaudan. ¿Te das cuenta de qué es lo que hacemos? Qué riesgoso, ¿no es cierto? Pero ¿cómo puedo hacer estas cosas con mi hijo si el primero que tiene que ser adiestrado soy yo? ¿Cierto o no? Por eso yo debo de ser un papá que da esperanza en Dios. Si nosotros le preguntáramos a Pablo o al Señor Jesús qué tipo de libertad del desaliento quiere que tengan nuestros hijos, Él no hubiera dicho, quiero que tus hijos sean librados del desaliento de ser llenos de la esperanza que tendrán, de la esperanza futura que tendrán, o de que serán famosos, o intelectuales, o casados, o exitosos. Sabemos que eso es lo que Él quiere decir. Él quiere decir que sean los tipos de padres que no desalienten a sus hijos, sino que los llenan de esperanza en Dios. En Dios. Las cosas cambian, hermano. Las cosas cambian radicalmente. Nota lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 9. Adelante, hermano. Santiago, capítulo 4, versículo 9. Dime qué dice. Ríos y levantad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestros gozos tristeza. ¿Es paradójico eso? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo? A ver, me aflijo, me lamento y lloro, y que mi risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. ¿Cómo?
está hablando de que yo muera a mí mismo y me goce en el Señor. Y todo lo que yo soy y todo lo que yo haga sea para Dios. Eso es lo que yo le tengo que inculcar a mi hijo. Existe una felicidad que no tiene nada que ver con Dios. Y desafortunadamente tú y yo como padres nos equivocamos porque generalmente les damos a nuestros hijos felicidad que no está enfocada en Dios. Error número 1 que cometemos. Nota, error número 1 que cometemos. Hijo, si te aprendes el versículo te doy. Si te aprendes el versículo te llevo. Si te aprendes el versículo, ¿qué? Apréndaselo porque se lo debe de aprender, mi hijo. Porque usted tiene que aprender a conocer a Dios. Nota lo que hacemos, rebajamos el Evangelio, rebajamos el poder de la palabra de Dios a una baratija que el niño quiera en la tienda, a un ratito de salir a jugar con una pelota o andar en la bicicleta. ¿Te das cuenta cómo nos equivocamos? Si sacas 10 en la escuela, te llevo a donde quiera el niño. Si me trae un 10, se la cumplo. No, hermano, él debe de traer un 10. Estás teniendo un intercambio, estás comprándole. Él está vendiendo ¿qué? Sus buenas acciones y tú las compras. Tú pagas por ello. Ese es un error que todos los papás cometemos. Todos los papás los cometemos. Y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos los papás los cometemos, hermano. Todos. Eso es de lo que se trata. Ahora nota lo que dice el Salmo 4. Vamos al Salmo 4, por favor, hermano. Salmo capítulo 4, versículo 7 y 8. Y esto también queda para los abuelitos, hermano, acuérdate. No puedes pensar, ay, pero es para mi hijo. No, también es para usted. También es para usted. Ahora nota lo que dice el Salmo capítulo 4, versículos 7 y 8. Nota. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su gozo y su mosto. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro o vivir confiado. ¿Notas cómo hay una diferencia entre una y otra? ¿En qué se gozan unos? En las cosas superficiales. Aún tú y yo, ay no, queremos otro coche. Y ya lo tienes y como que te dio mucho gusto subirte la primera vez. La tercera vez que se te acabó la gasolina ya no sentiste tan bonito. Ya tienes que ir a ponerle, ya tienes que gastar. Dices, úchala, ¿para qué pediste carro? ¿No es cierto? Son cosas superficiales. Padres, hermanos, no desalienten a sus hijos, sino llénenlos con el gozo del Señor. ¿Cómo hacer eso? Enseñándolos desde temprana edad a gozarse del Señor. Mira, hermano, no veo aquí a mis hermanos. No les voy a decir quién es de todos modos. Una ocasión, algo con lo que luchamos. Hoy yo ya no, hermano. Yo estoy seguro que tal vez tú sí. Y he conocido a otros que siguen luchando con eso, porque no saben darle esperanza a sus hijos desde temprana edad. No saben darle conciencia a sus hijos por el amor de Dios. Y no estoy diciendo por el amor de Dios, no, sino que tengan amor por Dios. En algo bien sencillo, hermano, la mentira más bella. ¿Cuál es? ¿Cuál? Los Reyes Magos es la mentira más bella. Porque, ay no, ¿cómo no? Ay, no seas ingrato, Fer.
¿Cómo romperle la ilusión de que los reyes les traen juguete? Ay, no, eso sí es bien perverso, pastor. Eso es bien malo. Una ocasión, hermano, estábamos con unos hermanos y ya en la noche y salimos al patio de la casa y salimos porque salí yo junto con un niñito. Y el niñito, no sé por qué razón, volteamos para el cielo y el cielo estaba todo estrellado. Y agarró y voltea y veo la constelación, hermano. Y me dice, pastor, pero bien contento el niño. Pastor, 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 ahí están los Reyes Magos. Y yo lo volteo a ver. Y le digo, ¿dónde? Allí, pastor, allí están Melchor, Gaspar y Balsaltar. Digo, si te haces para allá, sí te va a saltar, dijo, Y yo le dije, ¿quién te dijo eso? Cuando yo le pregunto eso, el niño reaccionó así rápido y se quedó así. Mi papá. ¿Tu papá? Sí. A ver, vamos con tu papá, hijo. Nota, el niño le creyó a su papá. Por eso es la mentira más bella. Vamos con el papá del niño. Y le pregunto al hermano, oye hermano, que tú le dijiste que ¿verdad, papi? Que tú me dijiste que lo sí, mi papi me dijo. Y el hermano se quedó así. Se volvió morado, rojo, todos los colores le pasaron así. Ahí dije, el Señor está recordando el pacto. Va a ser arcoíris aquel. Le digo, y me dice el hermano, pero ¿cómo le digo que no? O sea, ¿cómo le explico? Por favor, pastor, no sé cómo hacerle. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le digo ahora que le estoy mintiendo? Que esa constelación no son Melchor, Gaspar y Baltasar. No me siento con ánimos de romperle la ilusión a mi hijo. Tenemos que aprender, recuerda, a dirigir todo para Dios. ¿Es cruel? Esos días en particular son crueles. Porque si tú no les compras algo a tus hijos, todos los demás se van a ir a burlar de ellos. Ay, mira lo que me compraron. Seguro. Yo te voy a decir qué es lo que yo hice con mi hija. No es una norma. Si a ti no te gusta, está bien. Encuentra la tuya. Pero es solamente un ejemplo. En ese asunto de la mentira más bella, nosotros siempre le dijimos a nuestra hija que esto era una mentira. Siempre. Y obvio nos aventamos a toda la familia encima porque somos unos crueles, somos unos despiadados, somos... Sí, pero no le estoy mintiendo. Hija, ¿tú quieres juguetes? Sí, papá. Perfecto. No le quité la ilusión de la carta. Haz una carta, hija. Pero esa carta, dirígesela a Dios. Pídele a Dios que me dé trabajo, que me dé fortaleza y que me dé fruto de ese trabajo para que yo pueda comprarte el juguete que yo pueda comprarte. No necesariamente el que tú quieras. Dirigido a Dios. Y aprendió. Aprendió. A lo mejor ya le rompí ya la ilusión a mi hermana. Los reyes no existen. ¿Okay? Entonces, es importante, hermano, que tú aprendas a dirigirlo. Y Fer, mi hija, siempre creció con eso.
Los reyes no existen, pero ella siempre recibió un regalo, siempre. Y nunca le dijimos que le íbamos a comprar, porque es preservar. Tratamos de preservar la sorpresita. Ya cuando no se podía, pues nos la llevábamos ahora a ver qué quieres. Pues yo quiero vámonos. ¿Me explico? Pero dirigido a Dios. Cuando ella entró a la escuela, debes de ser la mejor alumna porque tú dices que eres cristiana. Debes de honrar y glorificar el nombre de Dios. No te equivoques vendiéndole a tus hijos a Dios. Hijo, si haces, sí te llevo. Si te portas bien, te doy. Si crees y hacer tus cambios, no, hermano. Lo único que haces es incrementar el orgullo de tu hijo. Es lo único que haces. Por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, nota lo que dice el apóstol Pablo allá en Hechos, en el capítulo 14, versículo 22. Porque cuando tú le resuelves toda la vida a tus hijos, les estás haciendo un daño impresionante. No quieres que llore, no, que no llore. Déjalo, que se le fortalezcan los pulmones, hermano. Para que tenga una vocesota así más o menos. Pero no una niña, imagínate una niña con un vocerrón de este tamaño. Hermano, cuando tú le resuelves todo, los haces inútiles. Suena fuerte aún la palabra inútil. Suena fuerte, hermano. Pero no los inutilices. Es lo mismo. Nota, Hechos capítulo 14, versículos que les dije, 22. ¿Ya llegaron allá? Ya. Qué bueno, porque yo no, mis hermanos. Hechos 14, 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ya viste cómo no hay que resolverles la vida? Déjalos que se caigan. Mira, si ya se cayó, cuando son chiquitos son de ligas, no les pasa nada. Se levantan y siguen corriendo. Ya se estrellaron contra la pared, se regresan y siguen corriendo. Hermano, es más fácil que rompan un vidrio a que ellos se descalabren. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, hermano, y si se equivocó, ayúdalo. No le des la respuesta. Corrígelo. Que aprenda que a través de tribulaciones es necesario entrar al reino. No nos equivoquemos, hermanos. Ahora estoy hablando esto para que sean formados, y los que ya están formados, pues hay que desformarlos y volverlos a formar. Hermano, entre tanto vivan con nosotros, tenemos oportunidad. Asisten lo más viejos que quieran. Entre tanto estén en casa, tenemos oportunidad de conducirlos al Señor. No importa la edad. No importa. Es necesario que tengan un carácter probado y que tengan esperanza en Dios. En Dios. No los desalientes entonces. Hazlos felices en Dios, ayudándoles a saber esperar en Dios. No en lo que tú puedes proveer, no en lo bueno que tú eres, sino en Dios. El mundo dice: no desalientes al niño, incrementa su autoestima. La Biblia dice:
no desalientes al niño, incrementa su confianza en Dios. Incrementa su confianza en Dios. La Escritura sabe que la mayoría de las personas no tienen éxito al sentir autoconfianza. La mayoría de las personas son muy infelices por su inhabilidad de aprender autoconfianza, autoseguridad, autocontrol. Así que cuando la Escritura nos enseña a desenraizar la autoconfianza, significa ir a la raíz de las ramas medio secas. Hay que ir al corazón, hermano. Acuérdate del problema real que tenemos. Hay un problema real que es el problema del corazón. Una ilustración vívida del control del Padre Celestial de Pablo fue de que el Padre Celestial de Pablo fue paciente al trabajar desenraizando la autosuficiencia de Pablo es en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1. Segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, ¿nota? Porque no queremos que ignoréis, hermano, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ellos ya sabían que estaban en peligro de muerte. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo que ellos habían aprendido? A confiar en Dios. ¿Qué es lo más trágico que le puede pasar a un humano, hermano? Morirse, ¿no? ¿Qué es lo más trágico que le puede pasar a un niño, a un pequeño? ¿Qué es lo más trágico? Que se le muera su papá. ¿Qué es lo más trágico que le puede pasar a un adolescente? Que se le muera su papá. ¿Qué es lo más trágico que le puede pasar a un adulto? Que se le muera su papá y que se le muera su cónyuge. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a tener esperanza en Dios. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que no se desalienten, sino que estén alentados por el amor de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, hermano. Es eso. O en otras palabras, el propósito divino de la aflicción de Pablo era, como es el propósito de toda disciplina paterna, desenraizar la autoconfianza que quedaba en el corazón de Pablo y arrojarlo sobre Dios. No temas, porque yo estoy contigo y voy contigo ¿a dónde? A donde quiera que tú vayas. Wow. Confianza en Dios, no en las circunstancias, no en papá, no en la carrera, no en la escuela, no en el fútbol, no en nada de eso, hermano. En Dios. En Dios. El pastor escocés del siglo XIX, Andrew Bonar, dijo con respecto a la crianza de los hijos: les decimos que son pecadores expuestos a la ira y a la maldición de Dios. En otras palabras, le enseña al niño a perder la esperanza de toda autoconfianza y a dirigir su deseo por una confianza en la gracia de Dios. La meta de los padres bíblicos es tener hijos que digan, como dice el Salmo 60. Vamos allá, está la fin de la cita. El Salmo 60, versículos 11 y 12. Salmo 60, versículos 11 y 12. Dice así: danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros adversarios. ¿Tienes problemas, hermano? Enséñale a tu hijo. ¿Cómo enséñale a tu hijo, hermano? Acuérdate,
que nuestros hijos aprenden de nosotros. Así como el pastor se convierte en la norma de Dios para la congregación, así nosotros como padres nos convertimos en la norma de Dios para nuestros hijos. ¿Cómo resuelves tus problemas? ¿Por tus propias fuerzas? ¿Por tus propias habilidades? ¿Por querer reclamar tus derechos? ¿Cómo las resuelves? Nota lo que dice el Salmo. Nota lo que dice el Salmo. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. ¿Quién va a salir al quite? Dios. ¿Qué es lo único que tienes que hacer tú y yo? Confiar en Dios, orar a Dios y esperar en Dios. La parte más difícil de aprender a esperar en Dios es la confianza de que Dios hará. Porque nosotros queremos las respuestas así y no conocemos los designios de Dios. ¿Qué tal si Dios quiere que alguien se muera en medio de la prueba? Y tú arremetes contra Dios porque eso no era lo que tú querías. No, pero esa era la voluntad de Dios. En el libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, está el testimonio de unos hermanos. Se casaron, 4 años sin poder tener hijo. Empezaron a orar a Dios, que Dios les mostrara cómo es lo que debían hacer para tener un hijo. Finalmente logran adoptar un bebé. A los 4 años el bebé enferma y a los 4 años y medio el bebé muere. ¿Acaso es injusto Dios? Tú y yo ahorita pensamos que no, porque no nos ha tocado que se nos muera un hijo. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, porque dices, bueno, entonces ¿para qué me lo dio? ¿Por qué permitió que yo lo tuviera en mis brazos y lo cuidara? ¿Para quitármelo? ¿Es acaso Dios cruel? ¿Y qué si decide hacerlo contigo? ¿O con uno de tus hijos? ¿O con tu único hijo? Estamos haciendo el trabajo de poner en nuestros hijos aliento para con Dios. ¿Estamos haciendo eso, hermano? ¿O simple y sencillamente tomamos una conducta, con esto termino, o simple y sencillamente tomamos la conducta de me vale lo que hagan, yo ya les dije, no entienden? O a lo mejor no lo dices, pero lo haces. Cuando yo te pregunto, ¿y tus hijos? Considerando que son grandes, ¿y tus hijos? No sé, no los he visto, que ya no quiero saber nada de ellos porque siempre me traen problemas. Tu responsabilidad como padre, ¿dónde se queda? No debemos de ser padres que no desalienten a los hijos. En el caso de lo que hemos estado viviendo, hermanos, con los jovencitos y las jovencitas que no quieren esperar en el Señor y se van. Como iglesia es una cosa, y como papá. ¿Como papá qué? ¿Acaso Dios nos desecha cuando pecamos? ¿Acaso Dios nos da un portazo en las narices y dice, tú no entendiste, ya lárgate de aquí? ¿Eso dice el Señor? ¿Qué hace Dios, hermano? No siempre abre la puerta y dice, es que reconozco que me equivoqué, pequé contra ti, Señor, vente hijo, pásate de este lado. ¿No es cierto? Pero puede a veces más nuestro orgullo, puede más nuestro orgullo, hermano, y no nuestra confianza en Dios. Hemos comprendido que Él es soberano, que Él controla el mundo y el flujo de la historia. ¿Lo hemos comprendido, hermano?
que Él en su infinita sabiduría y soberanía permitió que las cosas pasaran así por algo que tú y yo no alcanzamos a ver. ¿No es cierto? Hermanos, es el primer punto de 3. Es el primer punto de 3. El más álgido es el segundo. De una vez. De una vez. Llevo 1 hora aquí arriba. Otra vez, si van y comen y regresan. Si no, sí, porque van a empezar. Y se van a parar, y van a salir, van a entrar. Y luego los niños que están allá afuera se van a desesperar porque allá afuera hace más calor que aquí adentro. Hermano, te voy a pedir algo. En la semana, analiza tu vida como papá. Pregúntate si estás sabiendo ser un buen padre. Si no estás provocando desaliento en tus hijos. Si tus hijos ya están desalentados, pídele a Dios mucha sabiduría, hermano, para volver a presentarles el Evangelio. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Si ya no viven en tu casa y te van a tocar, no les digas, ¿qué quieres ir? ¿Decidiste irte, no? ¡Órale! ¡Váyase de aquí! No hagas eso. No hagas eso, hermano. Si te van a tocar, ¿quién? Yo, tu hijo, el que se fue. Abre la puerta. Abre la puerta. Y no te pongas en el trono de Dios. No lo hagas. No te quieras sentir como Dios, juzgando y enjuiciando. No lo hagas. Porque tal vez, esa sea la oportunidad que Dios te está dando para traerlos a Cristo. No les des de portazos. Ora por ellos. Y si los tienes en casa todavía, cuídalos, instrúyelos, examina tu vida. Y si te das cuenta de que no lo has hecho bien, pídele perdón a Dios. Y mucha sabiduría, porque Él da a todos abundantemente y sin reproche. No se trata de educar a mis hijos a mi manera. Se trata de educarlos en el parámetro de Dios. Los tienes en casa, aprovechalo. Están chiquitos, aprovechalo, hermano. Están grandes, platica con ellos. Instrúyelos. No los desalientes. No los desalientes. Aprende tú a confiar en Dios. Y enséñales a ellos a confiar en Dios. Amén. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tus bondades. Oh Señor, reconocemos que nos hemos equivocado.
mucha sabiduría. Ayúdanos, Padre mío, a poder alentar a nuestros hijos a confiar en ti, a amarte a ti, a esperar en ti. Es muy difícil, Señor. Reconocemos que es difícil. Hablo como papá, porque a veces a mí mismo, Señor, me cuesta trabajo, Señor. Yo te suplico, amado Padre, que así como pudimos ver la semana pasada cómo es tu paternidad y cómo eres tú, que así, Señor, nos ayudes a hacer con nuestros hijos, que aprendamos de ti. Esa es la mejor escuela. Ayúdanos, Señor, a poder estar criando generaciones que te amen, te teman y te obedezcan. Te lo rogamos, Dios, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, en quien nos diste salvación. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.